Buenos días, hola, ¿qué tal? Miércoles 8 de enero del 2025, el primer programa de análisis feminista en este nuevo año. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir desde 2024, pues que nos acompañaron y este 2025 también. Muchísimas gracias por seguir esta apuesta radiofónica feminista para pues colocar en el centro del debate público, del debate social, pues los acontecimientos que ocurren y que afectan de manera distinta y a veces bastante desigual a las mujeres. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y le agradezco que me acompañe este miércoles, y que me haya acompañado al resto pues de las emisiones que tenemos aquí desde hace ya pues 3 años. Vamos a cumplir ya 4 años o tres. Ya ahí no me acuerdo, pero ahí vamos, fíjese cómo se nos ha ido el tiempo que no nos acordamos, pero ya le estaremos avisando. Y déjeme compartir. Recientemente el gobierno mexicano dio a conocer un presupuesto muy importante para las poblaciones indígenas y afromexicanas para este 2025. Es un recurso que no se había visto en la historia y que, de acuerdo con las autoridades del gobierno federal, pues están cumpliendo las promesas que la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio en materia de este apoyo a las poblaciones indígenas. Usted ha escuchado tanto a Claudia cuando candidata como ya presidenta electa y después presidenta constitucional. Su compromiso con las poblaciones indígenas se reformó el artículo 2 constitucional. En fin, ha habido como varios cambios en estos primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué significa este presupuesto para las mujeres indígenas? ¿Cómo además, cuando ellas viven unas condiciones de mayor vulnerabilidad en términos de desigualdad y discriminación? Pues esto es parte de lo que vamos a estar hablando con nuestra invitada, Nadia Maciel Paulino. Ella es defensora de derechos humanos, pero además es una mujer indígena que conoce, que vive, que tiene un panorama global y un gran conocimiento de lo que acontece precisamente con las mujeres indígenas en nuestro país. Nadia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo recibes este 2025? Hola, buenos días. Muy contenta de otro año más, de construir nuevas formas de vida para nosotras las mujeres, que podamos vivir en paz y en armonía, libres y autónomas. Y me da mucho gusto estar contigo en este programa y compartir pues algunas opiniones sobre el tema. Pues ahí está, Nadia. A ver, más de 123,000 millones de pesos que se van a destinar, según lo anunciado por el gobierno mexicano, el gobierno federal, para infraestructura social, de las cuales se ha dicho 12,374 millones van a ser asignados directamente a las comunidades indígenas. Se habla de que a través de las asambleas, los usos y costumbres, la forma de gobierno de cada comunidad, pero principalmente las asambleas comunitarias, pues se estará definiendo en qué se va a usar el dinero y se va a estar supervisando ese dinero. ¿Cómo ves esta propuesta y qué tanto las mujeres indígenas pueden participar en estas asambleas y son escuchadas en ellas? Bueno, me parece muy acertada el hecho de que se haya etiquetado un presupuesto para pueblos indígenas y afromexicanos, ya que una política pública sin presupuesto es demagogia y esto nos lleva a ver que los presupuestos tienen una diferencia en el marco de los derechos humanos, sobre todo en el tema de mujeres. Sin embargo, tenemos unas realidades, al menos en el contexto del estado de Guerrero, y seguramente en otros estados donde las mujeres
en muchas comunidades no son bienvenidas en las asambleas o no participan o en las asambleas no tienen voz, a veces solo tienen voto. En algunas comunidades tienen voz y votos, pero son las menos. Entonces, si estos presupuestos se van a llevar a asamblea, de entrada, muchas mujeres no van a tener voz, no van a tener voto en la decisión en qué se va a pues utilizar este recurso. Y otra de las razones en el tema de muchas comunidades, por ejemplo, es que cuando se pone un tema de infraestructura y un tema de salud de las mujeres o derecho de las mujeres, pues por lo regular siempre se opta por el tema de infraestructura y se deja de lado los derechos de las mujeres, de las niñas o el derecho a la salud, en este caso de muchas mujeres, como es el caso de Guerrero, que ha tenido durante muchos años índices de muertes maternas, sobre todo en contextos de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, que son lugares muy remotos donde hay escasos servicios de salud y la mujer tiene que trasladarse a largas distancias y muchas de ellas mueren en el camino. Entonces, para mí lo más importante, además de etiquetar el presupuesto, sería buscar una estrategia para que realmente las mujeres puedan ejercer su derecho a poder administrar el recurso en temas que a ellas, de acuerdo a sus necesidades y sus problemáticas, en cada comunidad, en cada región, en cada pueblo, sean las más importantes para ellas, porque si no, pues venimos otra vez a repetir este esquema de tenemos un recurso que van a decidir los hombres, que no tenemos nada en contra de los hombres, pero que van a decidir en temas que ellos consideran importantes y otra vez dejamos de lado los temas y las problemáticas y las necesidades que tienen las niñas y las mujeres. Nadia, me parece que esto que tú estás señalando es muy importante porque la ausencia real de una perspectiva de género interseccional, en este caso, que es fundamental para entender las condiciones a las cuales se enfrentan las mujeres indígenas, genera una ceguera al momento pues de crear las políticas públicas. Esto que tú señalas, cuando se coloca, digamos, en la balanza la infraestructura y la vida de las mujeres. Tú has colocado el tema de muerte materna y estamos hablando de la vida de las mujeres. Gana la infraestructura, es decir, la carretera, la escuela, el alumbrado público, la pavimentación, que sin duda son muy importantes, pero se valora poco la vida de las mujeres. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos dificultades que están enfrentando las mujeres para participar de manera, pues, equitativa e igualitaria en estas asambleas que no se están mirando y que habría que colocar, como tú lo dices, en estas estrategias? En el caso de Guerrero hubo un caso muy sonado de mujeres que se armaron de valor en una comunidad nahua que se llama Ocotetequila en la zona de la montaña, donde ellas exigían su derecho a ser elegidas como autoridades comunitarias. Y esto pues se llevó a la luz pública, pero son de las pocas mujeres que se atrevieron a decir, nosotras tenemos derechos, hay leyes y queremos participar en la vida pública y también en cómo llevar a cabo la administración de una comunidad y en este caso los recursos. Pero son muy escasos esos casos. Entonces, a pesar de que hay leyes y hay decretos donde tiene que haber paridad entre las autoridades comunitarias, en el caso de nuestro estado se les llama delegadas o comisariadas, comisarios, delegados de comunidades o de colonias, pues en estas comunidades, por lo regular, no se permite en muchas de ellas que las mujeres puedan ir y emitir su voto y mucho menos que ellas sean elegidas autoridades. Entonces, de entrada, yo considero que se necesita tener esta mirada para que las mujeres puedan tener acceso a estas reuniones, puedan realmente vivir en plenitud sus derechos políticos y de esa manera pues pudiéramos garantizar que vamos a llevar a cabo un presupuesto
con una mirada de perspectiva de género, que vamos a tener la voz y la mirada de las mujeres. De lo contrario, pues repito, vamos a volver a caer en esta parte que tú dices, que sí es muy importante la infraestructura, pero seguimos dejando de lado el tema que nos ha causado durante muchos años muertes de mujeres. Y recientemente, por ejemplo, hay un caso de feminicidio en la región montaña, donde nos está diciendo con alarma de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas y afromexicanos, estamos inmersos también de mucha violencia que viene de fuera, y esto pues repercute también de manera interna y en la vida de las mujeres. Y entonces, ¿qué políticas públicas se van a crear, además de etiquetar este presupuesto que necesita, yo considero, una estrategia para que realmente las mujeres podamos acceder a este recurso? Muchas veces se desconoce, cuál es la realidad que están enfrentando las mujeres indígenas. ¿Cuál es ese panorama? Es decir, en términos de educación, en términos de trabajo remunerado. No sé si tienes datos de cuál es la situación actual de las mujeres indígenas que, pues, que están viviendo día a día y que este tipo de acciones tendría que tener en la mira, pues, para poder transformarlas, porque una carretera puede significar mucho, pero ¿cómo puede impactar para, no sé, para garantizar mayor igualdad a las mujeres indígenas? ¿Tienes datos de cuál es el panorama de la situación de las mujeres indígenas en México? En general, las mujeres indígenas y afromexicanas están en los índices más bajos de alfabetización. Son muy pocas las mujeres indígenas y afromexicanas que logran concluir una licenciatura, una maestría, que tienen un negocio, que tienen un trabajo remunerado. Y muchas de las mujeres se dedican al comercio informal, a hacer artesanía, que no es muy bien pagada. Otras de la región montaña, muchas de ellas desde niñas emigran a zonas para trabajar en el campo, como es el tema de también la migración a Estados Unidos, a otros países. Y muchas de estas niñas se encargan del cuidado de sus hermanas, hermanos, lo cual les impide tener una vida plena, les impide ir a la escuela, les impide pues ser ellas mismas y poder ser libres, ser felices. Muchas de ellas, su niñez o su infancia la trasladan a una responsabilidad que a ella no les corresponde, y desde ahí hay una desigualdad, porque mientras el hermano varón va a la escuela, la niña se tiene que quedar a cuidar a sus hermanas, hermanos, mientras el varón a lo mejor le dan chance de salir a la ciudad para que estudie una licenciatura. En algunos casos, en algunas comunidades, se considera que la mujer se tiene que casar hasta los 15 años, si no, después ya no es considerada pues una mujer, sino una adulta, y es muy difícil que ella se case, y en algunos lugares hay matrimonios infantiles. Guerrero es uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes, y en el caso de muchas comunidades, no solamente de la zona rural indígena, sino también en la zona urbana, pues estos casos de embarazos no deseados y no planeados en la adolescencia son productos de violaciones. Estos embarazos en esta adolescencia impiden que muchas mujeres puedan lograr un trabajo remunerado, que puedan continuar con sus estudios, y pues finalmente tenemos un rezago no solamente educativo, sino económico, y también un gran índice de presupuesto en políticas públicas que se encargan de atender los padecimientos o enfermedades causados por estas situaciones, a diferencia que si pudiéramos trabajar en el tema de la prevención, por ejemplo, de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres, o cualquier otra forma de educar también a las nuevas masculinidades, a los hombres, porque yo estoy de acuerdo en que alguien
tendría que estar viendo cómo las nuevas generaciones tienen una forma distinta de pensar y también erradicando el machismo en las comunidades. Y este tipo de este panorama que nos das, que es muy amplio, y te agradezco mucho, Nadia, no está contemplado, no solamente en este presupuesto que se ha dado a conocer, que se anuncia, que sin duda es muy importante, insisto, pero, ¿qué acciones en concreto, conoces tú que se estén encaminando para mejorar la vida de las mujeres indígenas? Mira, yo también coincido en que es muy importante este presupuesto, es histórico y solo mi mirada es de cómo se ejerce este presupuesto y cómo se aterriza en las comunidades. Si bien hay muchos programas y políticas públicas tratando de que las mujeres conozcan estos derechos, de que los ejerzan, de que las mujeres tengan más acceso a los servicios de salud. Sin embargo, yo creo que falta algo más, falta más trabajar en la prevención desde las escuelas, con las maestras, perdón, con los maestros también, porque en muchas ocasiones el desconocimiento, si bien es cierto, la educación se vive desde la casa, desde la familia, papá, mamá, en la escuela se pasa mucho tiempo y me parece que también es importante trabajar con maestras, con maestros desde el nivel preescolar para tener nuevas generaciones con una mentalidad diferente y que estos programas, si bien se han incrustado en muchas comunidades indígenas, como ha sido a través del INPI, a través de la Secretaría de la Mujer, a través de pues otras secretarías como lo es la prevención del delito. Sin embargo, me parece que no han sido suficientes porque llevamos muchísimos años de no trabajar los temas, de naturalizar la violencia en todos los ámbitos y esto no se va a terminar de un día para otro, no se va a terminar en un sexenio, pero sí celebro que haya un inicio, porque si no empezamos ahora, nos va a llevar mucho más tiempo. Por supuesto. Vamos a ir a un corte de estación, mi querida Nadia. 55 60 60 55 71 es el número de cabina. Les invitamos también que a través de las redes sociales nos pueda hacer llegar sus comentarios de esto que estamos hablando el día de hoy, el tema sobre este presupuesto para las comunidades indígenas y su impacto en la vida de las mujeres indígenas y afromexicanas. Vamos a un corte de estación, estamos en Análisis Feminista, volvemos. El reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos en México. México es hogar de una rica diversidad de pueblos indígenas, que se componen de 68 grupos étnicos y más de 364 variantes lingüísticas. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, alrededor de 24.3 millones de personas se identifican como indígenas en el país, lo que representa cerca del 25% de la población total. Estos pueblos son portadores de un vasto conocimiento ancestral y cultural, cuya preservación es fundamental para mantener viva la historia de México. Sin embargo, las comunidades indígenas siguen enfrentando desafíos graves, como la marginación social, económica y la escasez de servicios básicos como educación y salud. En cuanto a los pueblos afromexicanos, su historia está profundamente marcada por la llegada de africanos durante la época colonial, a través del comercio transatlántico de esclavos. Hoy en día, la población afromexicana sigue luchando por su reconocimiento oficial y por el acceso a derechos plenos en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana, concentrándose principalmente en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, así como en Veracruz y Chiapas. Aunque representan una pequeña fracción de la población, su presencia es crucial para la diversidad cultural de México. Las comunidades afromexicanas enfrentan importantes obstáculos como la discriminación racial, el racismo estructural y la falta de oportunidades económicas. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el analfabetismo es 3 veces más alto entre la población afrodescendiente que entre el resto de la población mexicana.
Además, el color de piel sigue siendo un factor que limita el acceso a servicios básicos y la participación política de estos pueblos, lo que subraya la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan la igualdad y el reconocimiento pleno de sus derechos. La reciente reforma constitucional para la protección de los derechos culturales, políticos y patrimoniales de los pueblos indígenas y afromexicanos asegura la preservación de sus lenguas, tradiciones y costumbres. Además, otorga a estas comunidades el derecho de aplicar sus propios sistemas normativos y de gestionar sus recursos naturales, lo que les otorga mayor autonomía y autodeterminación. Esta reforma es un paso fundamental para saldar la deuda histórica con estas comunidades y reconocer su valiosa contribución a la cultura mexicana. Referente a la reforma, el expresidente Andrés Manuel López Obrador la presentó en febrero de 2024 como parte de su compromiso con los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Esta reforma también promueve la participación activa de estas comunidades en el desarrollo nacional, asegurando su voz en los procesos de toma de decisiones y garantizando su inclusión en censos y encuestas nacionales. El reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos no solo es un acto simbólico, sino una acción concreta para fortalecer la justicia social y la equidad en el país. La implementación efectiva de esta reforma permitirá que México avance hacia una sociedad más inclusiva, en la que la diversidad cultural y étnica sea valorada y respetada en todos los ámbitos de la vida pública y social. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista, 8 de enero del 2025, y estamos precisamente con Nadia Maciel Paulino. Ella es defensora de derechos indígenas, una mujer indígena, pues, que conoce perfectamente los retos que enfrenta precisamente las mujeres para poder lograr la igualdad en este entorno tan complejo de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres y poder, digamos, cruzar esta propuesta histórica que ha reconocido Nadia como muy importante y sin duda lo es, de este presupuesto para las comunidades indígenas para poder, digamos, poner un escalón más para ir caminando a la igualdad en términos globales, ¿verdad? Pero lo que estamos analizando acá con Nadia es cómo este tipo de presupuestos impactan o no en una mejor condición de vida para las mujeres indígenas y afromexicanas, qué se requiere, qué se necesita. Y déjeme compartir precisamente que en el marco del anuncio de estos 123 millones de pesos para infraestructura social en las comunidades indígenas, que ya lo decíamos en el segmento pasado, va a estar definido por las propias comunidades indígenas a través de las asambleas comunitarias, las cuales también van a estar supervisando el uso de estos recursos. Se habla de que se suma a esta propuesta, a este recurso extraordinario, a los 55 programas orientados al desarrollo de pueblos indígenas y afromexicanos que existen en nuestro país. Yo le preguntaba a Nadia si había proyectos específicos en el marco del gobierno federal para las mujeres indígenas. Por ejemplo, Nadia, no sé si conoces algunas de estas acciones o estos programas, o si dentro de estos 55 programas hay alguno para mejorar la condición de vida de las mujeres indígenas y afromexicanas en nuestro país. ¿Qué pasa con esos recursos y esos programas en dado caso de que existan, Nadia? Sí, hay algunos programas que abordan el tema de los derechos de las mujeres y lo que hemos encontrado en algunas comunidades cuando se va a la asamblea y se le propone pues los diferentes programas. Por lo regular, repito, las asambleas siempre eligen el tema que tenga que ver con infraestructura y los proyectos que tienen que ver con temas de derecho de las mujeres, salud de las mujeres, pues no son bienvenidos en las comunidades. Y si hablamos que en una asamblea el 100% son hombres, pues obviamente no van a elegir temas donde tengan que ver que las mujeres y niñas.
Y son pocas las comunidades que, por ejemplo, dicen, sí, yo considero que es importante que, por ejemplo, los jóvenes, los niños conozcan sus derechos, o si es importante que se aborde el tema de la prevención de embarazos adolescentes. Son muy raras las comunidades y por lo regular estas comunidades son muy pequeñas, es decir, las comunidades más grandes tienden a optar por la infraestructura, que repito que es muy importante también tener acceso hacia las comunidades, una buena carretera es muy importante, pero en el caso también de los proyectos productivos, de pronto las mujeres se enfrentan en la comunidad que ellas tienen que pues formar un comité, por ejemplo, y si ellas tienen que salir fuera de la comunidad, empiezan los celos por parte de la pareja, dónde fuiste, con quién fuiste, entonces se enfrentan a una violencia el que ellas quieran ser partícipes de una administración de recursos y muchas de ellas terminan pues devastadas porque viven violencia en casa, violencia en la comunidad, porque se les cuestiona mucho a las mujeres el tema de la administración del recurso, no así a los hombres. Esto crea una desigualdad muy importante para las mujeres porque muchas de ellas tienen miedo o en algunas comunidades, por ejemplo, donde no están los maridos, se le considera prácticamente como un castigo que una mujer sea autoridad o sea parte de un comité porque el marido no está y entonces ella tiene que asumir esa responsabilidad. No es porque ella tenga derechos o porque ella lo desee, sino más bien es en otra sintonía y esto pues no garantiza los derechos y el acceso de las mujeres. A ver, Nadia, hay un tema muy importante que ya se ha señalado en diferentes momentos y que tiene que ver precisamente cómo la ausencia de las mujeres en estos espacios de toma de decisión, eh, donde hay recursos económicos tan importantes como los que se han señalado, se vuelven, digamos, un elemento más para excluir a las mujeres y afianzar, déjame plantearlo así, afianzar el poder de los hombres, porque no solamente ya tienen este espacio político dentro de las asambleas, donde ellos toman las decisiones cotidianamente, sino ahora van a tener un recurso económico muy importante sobre el cual tomar decisiones. ¿No? No es lo mismo tener 3 pesos en la bolsa que tener 1000. Y eso genera también, en este contexto que tú nos estás señalando y que en otros programas, recuerdo mucho en su momento, los programas de Indesol, de estos programas que desarrolla el gobierno priista de Salinas de Gortari, donde distribuye recursos precisamente a diestra y siniestras con poca supervisión. Fue una forma también de ir rompiendo tejidos sociales y de ir privilegiando algunos grupos, digamos, no es este caso, pero la falta de una perspectiva de género tiene consecuencias o puede tener este tipo de consecuencias porque no garantizas que las mujeres, como tú lo has señalado, que ya son excluidas de estas comunidades, de estos espacios de toma de decisión que son a la asamblea, puedan estar. No le pones ahí una cuña para que puedan garantizar la presencia de las mujeres, la voz, el pensamiento, la mirada de las mujeres en estos espacios de decisión y se vuelve un espacio de consolidación de esa exclusión. ¿Tú qué opinas? Esto se ha señalado ya en diferentes momentos. Sí, con esto solo se afianzan los liderazgos masculinos dentro de las comunidades y en algunos lugares las mujeres lo que han solicitado es que los comités que se forman para administrar este recurso está integrado también por mujeres, es decir, que sea como parte de los requisitos de que la comunidad pueda recibir este apoyo, que venga por escrito que
algunas mujeres integren este comité y en algunos casos las mujeres han dicho, la tesorera tiene que ser una mujer o la presidenta tiene que ser una mujer, porque de alguna manera ahí ellas tienen una forma, si bien los liderazgos masculinos dentro de las comunidades empiezan como a boicotearlas o a presionarlas para que ellas cedan de acuerdo a sus intereses de los señores, algunas mujeres también toman la batuta y dicen, no, porque yo tengo una responsabilidad, porque esto también es importante. Y entonces ahí las mujeres empiezan a empoderarse, porque si bien los liderazgos de mujeres que luchan, que van, que dicen, también cuando las mujeres tenemos acceso a los recursos económicos, por supuesto que tenemos otro estatus dentro de la comunidad y tenemos otra voz dentro de las comunidades. Y esto es muy importante también porque hay otros programas donde se abordan los proyectos productivos o el tema de la parte ecoturística, donde también es importante que haya mujeres y que haya dentro de los comités integrantes mujeres, porque de esta manera vamos a garantizar que la mujer vaya tomando esos espacios, no solamente de toma de decisión en las comunidades, sino también en la toma de decisión de los recursos, que esto es súper importante y fundamental para que realmente se cuente con esta mirada y esta perspectiva de género, porque de lo contrario, pues bienvenido sea el recurso a los pueblos indígenas y afromexicanos, pero repito, se sigue esta misma dinámica de favorecer a la mirada masculina, que es importante, pero se deja de lado la mirada femenina o de las mujeres que, repito, tienen otras problemáticas y otras necesidades y que, por ejemplo, en una comunidad puede ser importante la carretera, pero también hay un problema de agua potable donde las mujeres tienen que ir a distancias muy lejanas por el agua y en ese inter muchas de las mujeres son violadas y viven una violencia sexual. Entonces, seguramente muchas mujeres votarían en una asamblea que el proyecto sea relacionado al agua y los hombres van a votar con la carretera. Y entonces ahí estamos viendo cómo dos miradas, cada quien tiene sus propias necesidades y como esto que puede ser un proyecto muy interesante no solo para satisfacer una necesidad de un derecho del agua, sino también para eliminar esas formas de violencia contra las mujeres. Claro, como tú dices, cada quien tiene sus necesidades. A ustedes les dejan esta tarea de acarrear el agua que está más que documentado, que puede dedicar para ustedes 3 o 4 horas de trabajo cotidiano, de ir al lugar donde trae pues eso, las cubetas de agua con todo lo que eso implica, y ellos llegan y ya hay agua. Entonces, no ven la necesidad de que llegue el agua a su domicilio. Lo que sí ven es que ellos son los que salen muchas veces de las comunidades para, pues, vender, en fin, hacer una serie de cuestiones y por eso ven prioritario la carretera. Estas son las condiciones de género que no se miran en la política pública. Tú decías muy al principio, Nadia, una política sin recursos, sin dinero, pues es demagogia. Y revisando precisamente cuando se da a conocer esta propuesta del presupuesto, en ningún momento ni la presidenta ni el titular del INPI, ¿no? Del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hablan de las mujeres indígenas. Aun cuando se ha dicho que este es el gobierno donde llegamos todas a nivel federal, que todas estamos incluidas y que incluso se ha dicho que, pues primero las más pobres, las mujeres indígenas, yo te preguntaría, parafraseando un poco esto que tú decías al principio, ¿política pública sin reconocer y nombrar a las mujeres es demagogia? Claro, también es demagogia porque no estamos mirando a más de la mitad de la población en nuestro país. Y si bien las mujeres en estos últimos procesos electorales hemos marcado una diferencia en quién gobierna en nuestro país, yo creo que también es una justicia social que las mujeres podamos ejercer ese recurso dentro de nuestros pueblos y que haya repito, una estrategia desde el Estado
para que las mujeres podamos estar en esa toma de decisiones, que no solamente estemos en estos cargos públicos, sino que podamos tener voz y voto, para que realmente esas problemáticas que existen en todo el país relacionado a las mujeres, como la violencia feminicida, el tema de salud, el tema de educación y muchos otros más que nos aquejan a todas las mujeres, que nos atraviesan sin importar en qué estado vivimos, y que si somos indígenas o si somos afromexicanas, si estamos en la ciudad o si estamos en la zona urbana. A pesar de estar en la zona urbana, muchas de las mujeres indígenas y las niñas viven en situaciones precarias, tampoco tienen acceso a la educación. Que una mujer emigre a la ciudad no garantiza que su vida sea espléndida. Y por eso yo considero que esta política pública también tiene que tomar medidas con respecto a cómo se administra y cómo se ejerce el recurso, para que realmente sea una política donde las mujeres estemos al centro, donde realmente haya una justicia social para las mujeres. Y bueno, cuando además México va a ser sede de la evaluación de los 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, del Plan de Acción de Beijing, como se conoce, donde una de las esferas de las 12 que contempla el Plan de Acción son las mujeres indígenas, precisamente, pues más que necesario que no se borre precisamente estas condiciones de desigualdad de las políticas públicas que se están diseñando para las poblaciones indígenas. Tú has sido muy clara, Nadia, al señalar el contexto en el cual están viviendo las mujeres indígenas y las niñas, por supuesto, indígenas en nuestro país, que no se pueden omitir de las políticas públicas. Cuando se borran estas condiciones de desigualdad, pues se profundiza también las mismas, mi querida Nadia. Claro, al no ser observadas, al no ser visibles, damos por sentado que todo es perfecto, y es cuando las mujeres volvemos a estar en una desigualdad que nos entromete un tema del recurso económico, que es muy importante, repito, para las mujeres el poder ser independientes económicamente, a lo mejor tener un proyecto productivo, vender las artesanías a un mejor precio, tener ellas que salir y negociar y poder administrar un recurso, nos da una manera diferente de cómo se armoniza dentro de la comunidad, porque, Absolutamente. exacto. Absolutamente. Nadia Maciel, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras y bueno, pues un feliz 2025, un abrazo muy grande y vamos al corte de estación, vamos a escuchar esta canción Contra todo pronóstico de Lía Cao y regresamos 55 60 60 55 71. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estas son las efemérides de la semana. El 7 de enero del año 2000, se instituyó en el Congreso del Estado de Coahuila la Comisión de Equidad y Género, un paso significativo hacia la promoción de políticas públicas enfocadas en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta comisión marcó un hito en el fortalecimiento de la perspectiva de género en la legislación estatal, buscando garantizar la inclusión, el respeto y la justicia para las mujeres en la entidad. El 8 de enero de 1896, apareció en Argentina el periódico La Voz de la Mujer, diario de propaganda anarquista, una publicación representativa
Bueno, pues Hola. ya estamos aquí. De regreso en Análisis Feminista 55 60 60 55 71. Háganos llegar sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que estamos tratando aquí en el programa y que podamos seguir compartiendo con ustedes pues las diferentes reflexiones. Esto es muy importante porque hay que hacer de estas condiciones de desigualdad de las mujeres parte de la conversación cotidiana, porque ya se ha repetido en más de una ocasión, lo que no se nombra, perdón, no existe, no forma parte de esta realidad, aunque esté ahí. Si no lo colocamos en la luz pública, pareciera que no existe, a eso se refiere la frase. Y mucho de poner la luz en estos escenarios, en estas condiciones de desigualdad ha sido el periodismo. Sin el periodismo y especialmente sin el periodismo feminista y sin las periodistas, la condición social de las mujeres no sería agenda de los medios de comunicación y por eso es tan importante también reconocer los aportes y los retos que enfrentan las mujeres periodistas, no solo en México, sino en todo el país. Y déjenme compartir con ustedes que el 4 de enero, de este 4 de enero, se celebró en México el Día Nacional del Periodista. Eh, ¿Cuáles son las realidades que están enfrentando las periodistas en nuestro país? Es de lo que vamos a hablar en esta parte del programa con Aranza Díaz. Ella es una periodista de la agencia Decimac Noticias, y con Sirenia Celestino Ortega, quien es coordinadora de comunicación y del Observatorio de Medios de, pues precisamente Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Aranza, Sirenia, bienvenidas. Pues espero que hayan recibido un año nuevo muy feliz, muy contentas. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Análisis Feminista y de CIMAC Radio. Aranza. No, no te escuchamos, Aranza. Si bajas tu micro, está muy, muy arriba tu micro en los audífonos para que te pueda. Un poquito más, te oímos muy lejos en los audífonos. Pero si te parece en lo que resolvemos, y creo que tu internet no está tan bueno, te vemos muy, 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 muy lento. A ver si ahora hacemos la prueba de sonido. Sí, a ver si me escuchan ahí mejor. No, súper mejor. Muy bien, Aranza, un gusto tenerte. A ver, si les parece, podríamos empezar con Sirenia y creo que vamos a tener que apagar tu cámara, Aranza, para poder tener con mucha mayor claridad tu voz. Aplausos. Por ahí, ahí estamos. A ver, Sirenia, si te parece, podemos hacer un panorama global de cuál es la situación, qué significa ser mujer periodista, no solo en México, sino a nivel internacional. Tú eres parte, además, de la mesa directiva de la UAC en América Latina, esta instancia que lleva 30 años haciendo el Observatorio Mundial de Medios y Género, y que una de las mediciones que tiene es precisamente la representación de las mujeres periodistas. ¿Qué dirías? ¿Cómo estamos en México, las mujeres periodistas, frente al resto del mundo? Bueno, Lucía, muchas gracias por abrir este espacio para hablar de la agenda también es parte de CIMAC. Me parece que las condiciones que vivimos las periodistas en México no son muy diferentes a las que viven las mujeres periodistas en todo el mundo. Hay una gran tendencia que va desde, como tú bien lo has dicho, en los contenidos. Las mujeres en las noticias aparecemos menos que los hombres en las noticias, en 25 de cada 100 noticias, pero hay condiciones que viven las mujeres periodistas que van teniendo estos resultados, el poco poder en las decisiones editoriales. Por un lado, tendría que decir que las condiciones laborales, por supuesto, desde CIMAC tenemos varios diagnósticos al respecto, donde damos cuenta no solo de la brecha salarial de género para las periodistas, sino de la ausencia de contratos,
datos, del trabajo que es súper exigente para las periodistas. Tienen que tener 2 o 3 trabajos para lograr un salario que medianamente les ayude a sobrevivir. Pero además de ello está, por supuesto, la discriminación que viven al interior de las redacciones, y digo discriminación basada en el género, además. Es decir, la voz de las mujeres difícilmente tiene el mismo peso que la voz de los reporteros al interior de los medios, y esto, por supuesto, que tiene impactos en las posibilidades de incidir en la agenda de los medios. Y finalmente hablaría de la violencia al interior de las redacciones, que ya desde 2008, por ejemplo, en el primer diagnóstico de condiciones laborales desde CIMAC decíamos, las mujeres al interior de las redacciones están viviendo acoso y hostigamiento sexual, pero eso al interior, pero fuera de las redacciones, pues están estos otros tipos de violencia que hemos registrado también desde CIMAC, que van desde las amenazas hasta, por supuesto, casos de desaparición, casos de feminicidio, incluso de colegas periodistas que buscan obstaculizar la labor informativa, es decir, obstaculizar el ejercicio periodístico pues, que es tan necesario en estas sociedades. Y Aranza, esta es la parte, digamos, con los datos duros. Tú eres una periodista. ¿Qué tan fácil, digamos, fue o ha sido para ti ejercer el periodismo en nuestro país? Vienes de los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, no necesariamente. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido? ¿Cuáles son los retos que te has enfrentado en tu carrera profesional, Aranza? Claro que sí, Lucía. Me parece que este panorama que nos da Sirenia es muy, muy amplio y mencionaba sobre el peso que tiene nuestra palabra al interior de las redacciones. Y esto es algo que se vive de manera muy cotidiana. Porque si bien las mujeres ocupamos una parte muy extensa, ocupamos el 49.3% de los medios de comunicación y el 79% en los medios digitales. Sabemos que las cabezas de las editoriales son masculinas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a una redacción, es muy complicado que te tomen en serio dentro de las mesas editoriales. Particularmente, como comentas, he pasado por medios de comunicación tradicionales. Mi último trabajo en La Silla Rota y era una discusión constante hablar de la perspectiva de género, ¿no? Y desde mi mirada, desde mi trabajo, desde mi profesión, la perspectiva de género no debe de ser considerada como un aditamento a nuestra profesión, sino como una responsabilidad que tenemos para ejercer. Qué importante lo que está señalando. A ver, son dos temas que me parecen muy importantes y que no quisiera dejarlos, porque creo que afuera, es decir, quienes no están en los medios de comunicación creen que ejercer el periodismo, quienes somos periodistas, es como vivir en medio de una burbuja media sofisticada, ¿no? Sobre todo por las televisoras y estos glamour que se suele presentar. Pero cuando tú dices, Aranza, no te toman en serio. Eh, ¿Qué quiere decir? Y si nos pudieras poner un ejemplo de cómo es no tomar en serio la opinión de las periodistas dentro de las carreras o dentro de los medios editoriales. Sí, claro, pues bueno, a lo largo de mi carrera, de estos años que he pasado por algunos de los medios más grandes, eh, lo que se siente y que es muy palpable, como ya comentaba, es que pues las mesas editoriales, quienes toman la redacción, quienes llevan las agendas, como decía Sirenia, pues no son mujeres, no somos mujeres quienes estamos en la toma de decisión, quienes deciden qué se publica y qué no, pues no somos nosotras. Si acaso hay alguna mujer o dos, pero la mayoría de las mesas de redacción en los medios más grandes, pues bueno, están compuestas por hombres. Entonces, hay una palabra que a mí me encanta que dentro del feminismo, que es la ginopia, y esta palabra hace alusión a la incapacidad de reconocer la experiencia femenina, ¿no? Entonces, nuestros medios de comunicación en nuestro país son gínopes, y ese es un problema porque no estamos dentro de la agenda de los medios de comunicación. Y cuando tú llegas con una propuesta de perspectiva de género que quieres tú abordar algún tema, algo que es muy necesario
como comentaba Nadia en el programa, en el bloque anterior, ¿no? Las necesidades que nosotras tenemos, pues son pasadas de largo, porque para ellos hay asuntos más importantes que cubrir que lo que nosotras traemos a la mesa editorial. Y esto, Sirenia, ¿cómo se ve reflejado? Tú nos dabas números generales, ¿no? Que están muy bien, que nos marcan. Eh, pero ¿cuáles son, digamos, tú has hablado, has escuchado a las mujeres periodistas de lo que se están enfrentando en la vida cotidiana? Y yo pienso en este ejercicio que hizo PUM, estas Periodistas Unidas Mexicanas, ya hace tiempo y que no lo ha vuelto a repetir, que tiene que ver con el hostigamiento sexual en las redacciones. Y señalaba cómo pueden las reporteras concentrarse en su trabajo cuando tienen que estarse cuidando de que su jefe, no las esté toqueteando o etcétera, pero incluso sus fuentes de información. Digamos, hacer o ser periodista es como estar caminando, déjame ponerlo así, en un campo minado donde tienes que estar checando dónde pones tu pie para no quedar pues eso, volando por los aires. Sí es, creo que es esto que nos relata Aranza es muy claro, este sentimiento, los impactos psicoemocionales que tiene la violencia, la discriminación y el sexismo en la vida de las mujeres, por supuesto que impactan a las mujeres periodistas y nos damos cuenta con compañeras, colegas que nos narran cómo prefieren callarse en ciertas reuniones editoriales porque ya saben que vendrá la burla, ¿no? La burla por ser feministas, por supuesto en esta burbuja que nos han vendido del periodismo es objetivo, ¿no? Claramente no lo es. Sin embargo, en esta burbuja que nos venden, claro que las periodistas feministas pues reciben ciertas burlas, ciertos comentarios sexistas, claro que sí, discriminatorios, que van obstaculizando su labor informativa. Y recientemente con colegas también de Jalisco hablábamos cómo, pues en este mundo que por supuesto está cambiando y las mujeres estamos llegando incluso a puestos de mayor rango en los medios, por ejemplo, jefas de información. Hoy tenemos más jefas de información que nunca y que por supuesto eso hay que celebrarlo. Sin embargo, con las colegas también decíamos, a ver, ¿están llegando en los tiempos de bonanza de los medios o están llegando a limpiar lo que ciertos líderes de los medios dejaron, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con casos de corrupción, con dejar a los medios en crisis económicas terribles, con dejar a los medios en crisis derivadas de ser señalados como agresores de otras mujeres periodistas y llegan las mujeres a limpiar todo eso. Entonces, qué bueno que están llegando las colegas periodistas, que estamos viendo más medios con más mujeres en ellos y que por supuesto eso se celebra y cambia ya la dinámica de los medios. Sin embargo, pensar en qué momento estamos llegando y cómo eso también obstaculiza la creatividad. ¿Cierto? Si yo tengo una junta editorial para proponer temas, enfoques, esto que nos apasiona para colocar narrativas distintas, pero en el mismo momento tengo que estar lidiando con lo que dejó el otro o tengo que estar lidiando con la cara que me pone el compañero porque estoy proponiendo una narrativa feminista. Esto, por supuesto, que va minando nuestra creatividad. Creo que eso es lo que está de fondo y que por supuesto la creatividad alimenta la libertad de expresión. Entonces, al interior de los medios no se está garantizando el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas en condiciones de igualdad, pero también en condiciones de libertad, que es una parte muy importante. A ver, y no es ajeno, es decir, Sirenia dice, ¿en qué momento llegamos las mujeres? Y yo te preguntaría, Aranza, pareciera que hay un pequeño boom del periodismo de género, ¿no? Ahora muchos medios, especialmente los medios digitales. Yo quisiera remarcar que ahora se llaman también medios alternativos y cuando yo inicié en el periodismo hace más de 30 años, hablar de medios alternativos era hablar de no periodismo, ¿no? Porque la única forma de medir era, pues, eso, los medios tradicionales de los que hoy llamamos. Pero hay un boom del periodismo de género. Y yo te pregunto, Aranza, ¿es convicción o moda de negocio para los medios que están
tomando esta agenda? Híjole, hasta Sirenia hizo cara de no saber. Levantó la ceja, la vi. Sí, yo también vi esa ceja levantada porque es muy controversial. Y yo quiero hacer un apunte muy rápido de que Sirenia hablaba de la limpieza en los medios y todo lo que las mujeres tenemos que cargar para resistir dentro de los medios de comunicación tradicional. Y yo lo que veo como periodista y junto con mis colegas es que se están tejiendo redes de comunicación feministas muy valiosas y que son muy poderosas y que nos están ayudando mucho pues a incidir a nuestra manera, a resistir, a compartir. Existen espacios para denunciar el acoso sexual que precisamente Sirenia lo abordaba, donde hay un dato que me parece escabroso que dio a conocer la Ibero, de que el 34% de las mujeres periodistas hemos sido víctimas de acoso sexual, a diferencia de los hombres, que solamente el 4%, ¿no? Entonces, hay una disparidad enorme y yo creo que el periodismo feminista y las mujeres periodistas feministas están construyendo narrativas increíbles a nuestra manera, en nuestras redes. Estamos tejiendo una resistencia muy valiosa y respecto ahora sí a la pregunta que hizo levantar a Sirenia la ceja, es muy complicado, la verdad. No quisiera yo meterme en aprietos, de meter a nadie en aprietos, pero yo creo que sí existe una moda importante dentro de los medios de comunicación, que están pretendiendo subirse a la agenda y que están pretendiendo cargar con el feminismo y con el discurso y con el lenguaje incluyente y todo lo que pauta la agenda, pero dentro, de puerta hacia adentro, sabemos que se gestan violencias sumamente machistas y sexistas como las que documentaba Sirenia, acoso sexual y sobre todo, con esto yo quiero rematar, pacto patriarcal dentro de los medios de comunicación. Es decir, nada más para ir cerrando, porque ya nos quedan 2 minutos, es un feminismo de dientes para afuera. Sirenia, 1 minuto y cerramos. Y con eso cierro. Yo pienso eso, que si es una corriente, si es como un poco oportunista de su parte. Sin embargo, se da en dos condiciones. Una, con más feministas en los medios y otra, que aprovechemos esta corriente. Creo que si bien es moda, podemos aprovecharla muy bien a nuestro favor con todas esas colegas feministas ahí dentro de los medios. Que eso también es una realidad y eso sustenta estas nuevas narrativas, sustenta este trabajo creativo, esto que decía Aranza, este tejido entre las periodistas para resistir, compartir, afrontar, porque no es fácil. La desigualdad, la misoginia dentro de los medios de comunicación no es sencilla y este acuerpamiento que damos entre periodistas siempre es importante para subsistir y seguir estando aquí. Sirenia Celestino, Aranza Díaz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista y ambas periodistas, felicidades por este 4 de enero. Muchas gracias, Lucía, por este espacio y un gusto estar con mi colega Aranza, compañera de trabajo, y que sea un excelente inicio de año feminista para todas. Muchas gracias, Sirenia. Aranza. Feliz año también y que sea un año de mucho periodismo feminista y mucho acorpamiento entre todas. Gracias. Así es, y no se pierda, no deje de visitar la página de CIMAC Noticias porque ahí está precisamente esta mirada cotidiana del quehacer y del periodismo feminista. Y bueno, pues se nos ha terminado ya el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la producción de esta emisión que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Gracias por acompañarme en esta hora aquí en Análisis Feminista. Nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en esta su estación aquí de CIMAC Radio. Hasta pronto, tenga excelente miércoles y resto de semana. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.